nombre es Jaime Danilo Díaz, actualmente cursando la asignatura de medición de procesos industriales, y el día de hoy pues les vengo a hablar un poco sobre el tema de termometría. Lo primero, pues hablar un poco del principio de la escala internacional de temperatura de 1990. Esto generalmente dice que la ITS 90 se extiende desde 0,65 Kelvin hasta la más alta temperatura, prácticamente medible en términos de la ley de radiación de Planck, usando radiación monocromática. La ITS 90 comprende una serie de rangos y subrangos de temperatura, en cada una de las cuales se define las temperaturas T90. Pues básicamente la ITS 90 pues fue diseñada para representar la escala absoluta de temperatura. Lo que se averiguó es que es un estándar de calibración en la cual nos va a permitir comparar mediciones de temperatura. Como le dije anteriormente, pues define puntos de calibración entre 0,65 Kelvin y 1358 Kelvin y subdivide la escala en rango que a veces se superpone. Es necesario utilizar diversos termómetros en distintos rangos, entre los que se encuentran termómetros de helio, resistencia, de platino y otros. Y pues básicamente esto lo que nos permite saber es que es una escala práctica de temperatura, que son termómetros de alta reproductividad y aproximan la escala termodinámicas con puntos fijos, y pues que la unidad de temperatura es Kelvin. Termometría por dilatación térmica. Es un fenómeno que ocurre en los sólidos principalmente, pero está presente en los líquidos y gases. En general, lo que ocurre es un cambio en el volumen de un sólido a la par de un cambio de temperatura. Como nos muestra esta imagen, pues lo normal es que al aumentar la temperatura aumente también el volumen. En general se estudia de dos maneras: la dilatación lineal y la dilatación volumétrica. Termómetros de dilatación de líquidos. Como lo puede ver en la imagen, pues consta de un bulbo lleno de líquido unido a un fino tubo capilar. Todo ello pues encerrado en una cápsula de vidrio o cuarzo en forma de varilla. La sensibilidad que se logra depende de las dimensiones del dispositivo, del diámetro del capilar y el menor medida del líquido empleado. Los rasgos de medición se distinguen entre los distintos tipos de líquidos dilatados. Esta tabla nos muestra el líquido termométrico, pues que el mercurio está en un intervalo de menos 38 grados Celsius a 600 grados Celsius. También pasa para el alcohol, el tolueno y el pentano. Los diferentes intervalos a los que están y el coeficiente de expansión típico relativo en el vidrio. Pues las aplicaciones que pues son muy utilizadas, ya que su funcionamiento es sencillo. Son portables, costo, estabilidad, amplio intervalo de trabajo o por recomendaciones en normas. Para termómetros clínicos pues se utiliza el termómetro de vidrio con líquido de mercurio, mientras que para los termómetros de ambiente se utiliza el termómetro de vidrio con líquido de alcohol.
termómetro de par termoeléctrico. Un termopar se compone de dos hilos de metales diferentes soldados en sus extremos. Cuando las temperaturas de cada soldadura son diferentes, se origina una fuerza electromotriz que es función de esa diferencia de temperatura, la cual viene indicada por un velocímetro calibrado. Pues los termómetros de par termoeléctrico se utilizan mucho como piranómetros, o sea, es decir que como instrumentos para medir temperaturas muy elevadas, y también en ciertas aplicaciones se usan para medir temperaturas extremadamente bajas. Pirómetros de radiación. El pirómetro de radiación se emplea para medir temperaturas muy elevadas. Se basa en el calor o la radiación visible emitida por objetos calientes y mide el calor de la radiación mediante un par térmico o la luminosidad de la radiación visible, comparada con un filamento de tungsteno incandescente conectado a un circuito electrónico. Ahí se puede ver un diagrama de un pirómetro de radiación visible, y acá se puede ver también un esquema de cómo funciona, en la cual nos dice que el sistema óptico de termómetro de radiación recolecta partes de radiación provenientes de una muestra, la cual de una muestra de la superficie, ¿cierto? La cual se dirige al detector, el cual se convierte en una señal eléctrica acá en este circuito eléctrico. Aquí en el circuito electrónico convierte la señal a una correspondiente a la temperatura de la superficie. Pirómetros ópticos. Los pirómetros ópticos se emplean para medir temperaturas de objetos sólidos que superan los 700 grados Celsius. A esas temperaturas, los objetos sólidos irradian suficiente energía en la zona visible para permitir la medición óptica a partir del llamado fenómeno del color de incandescencia. Pues básicamente lo que nos dice pues es un instrumento utilizado para medir la temperatura de un cuerpo. Funciona comparando el brillo de la luz emitida por la fuente de calor con la de una fuente de estándar. Aquí en este esquema básicamente el pirómetro consta de dos partes, un telescopio y una caja de control. El telescopio contiene un filtro de color rojo y una lámpara con un filamento calibrado, sobre la cual la lente del objeto enfoca una imagen del cuerpo cuya temperatura se va a medir. También contiene un interruptor para cerrar el circuito de la lámpara y una pantalla de absorción para cambiar el intervalo del pirómetro. Bueno, acá por último pues las conclusiones que tienen el pirómetro óptico y de radiación. Lo primero es que rangos de medición de temperaturas superiores al de cualquier otro instrumento, que no requieren conexión física con el medio. En el pirómetro óptico se compara el brillo de un filamento de una lámpara calibrada con el del objeto caliente, mientras que en el pirómetro de radiación se mide la energía neta irradiada por el objeto. Y por último pues que posee respuesta rápida y su exactitud es excelente. Y puede medirse para qué. Bueno, primero para medir temperaturas que están por encima de las que pueden medir las termocuplas o termoresistencias. También medir temperaturas donde la atmósfera o las condiciones impidan el uso de otro método. Medir temperaturas de objetos que se mueven, medir temperaturas de objetos que no son accesibles, también para medir temperaturas de objetos que serían dañados si se le conectan un elemento primario, y para medir temperaturas promedio de superficies muy grandes. Bueno, pues eso era lo que les venía a exponer el día de hoy.
Espero que le haya quedado un poco claro y muchas gracias por la atención.